Vamos a ver ahora en la clase 1A, 1B y 1C de los medicamentos antiarrítmicos, o sea, todos los bloqueadores de los canales de sodio. Ok, entonces la 1A, 1B y 1C. Recordemos cómo están los canales de sodio. Los canales de sodio están o en el estado cerrado, que es cuando esta compuerta está cerrada y esta compuerta está abierta. Esta es la compuerta M, esta es la compuerta H, esta se llama compuerta activa y esta inactiva. Luego el canal pasa al estado activado o abierto, que es cuando la compuerta M se abre, y finalmente al estado inactivado, que es cuando la compuerta inactivada se cierra y ya se regresa acá. La clase 1A bloquea el estado activo del canal, la clase 1B el estado inactivo del canal y la 1C cualquiera de los tres estados. La 1B se va a utilizar en arritmias después de infarto al miocardio, o sea, en arritmias después de hipoxia, porque el tejido hipóxico es tejido despolarizado. Esto es porque si tenemos disminución en el oxígeno, hay disminución en fosforilación oxidativa y entonces hay poco ATP. Y la baja de ATP lleva a disfunción de la bomba de sodio y potasio. Entonces el sodio se queda adentro de la célula y se despolariza. Entonces tejido hipóxico es tejido despolarizado. Y el tejido despolarizado también es el tejido que está en el estado inactivado. Entonces, el, el tejido después de un infarto al miocardio puede generar arritmias y esas arritmias las vamos a parar con la clase 1B. La clase 1B, los nombres son lidocaína y mexiletina. Hay otros similares a lidocaína y fenitoína. Entonces estos van para acá. La 1A es procainamida, quinidina y disopiramida. Y la 1C es flecainamida y propafenona. La 1C es muy proarrítmica, entonces sí disminuye las arritmias. Es muy buena para terminar una arritmia porque se une muy fuerte a los canales de sodio. Pero también, como el efecto es muy potente, o sea, disminuye mucho la conducción hacia los ventrículos, entonces también puede generar arritmias. Entonces, estos los utilizamos generalmente de último recurso. Y está contraindicado en pacientes con anormalidades estructurales del corazón y en pacientes con tejido hipóxico, o sea, en pacientes después de un infarto al miocardio, a diferencia de estos medicamentos. Okay. La otra es la clase 1A. Esta se utiliza para taquicardias supraventriculares y taquicardias ventriculares, entre ellas fibrilación auricular. Fibrilación auricular es un poco interesante porque quinidina se puede utilizar para fibrilación auricular, pero quinidina aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Ya vimos en los videos anteriores la razón de que aumente la frecuencia cardíaca es la hipotensión generada por el efecto alfa-2 adrenérgico agonista y porque tiene bloqueo de los receptores muscarínicos, entonces hace taquicardia. Esta taquicardia lo único que vamos a hacer es que puede generar más arritmias. Entonces, si damos digoxina antes de dar quinidina, la digoxina tiene efecto muscarínico en el nodo auriculoventricular. Entonces, esto va a impedir que la frecuencia cardíaca aumente mucho y se conduzca hacia los ventrículos. Entonces, primero digoxina y luego quinidina. La otra es que quinidina desplaza la digoxina de las proteínas de unión de la digoxina, entonces aumenta la toxicidad. Y esto en el electrocardiograma se puede ver, ya dijimos varias veces, como el bigote de Salvador Dalí. Y también aumenta la hipercalemia, pero también una hipercalemia aumenta el efecto tóxico de quinidina. Ahora, procainamida, este produce lupus inducido por medicamento en los pacientes que son acetiladores lentos. Entonces no va a haber más incidencia en mujeres porque no es enfermedad autoinmune. Y se va a ver con anticuerpos en contra de las histonas. Y hay que descontinuar el medicamento. Estos medicamentos también se van a utilizar para enfermedad de Wolff-Parkinson-White, las arritmias que se pueden generar en Wolff-Parkinson-White, porque las arritmias que se generan es cuando la conducción pasa a través del haz de Kent, que es esta comunicación que se genera
entre la aurícula y el ventrículo. Y lo que queremos es que la conducción de la aurícula pase al ventrículo a través del nodo auriculoventricular. Entonces, no vamos a dar bloqueadores nodales como pueden ser bloqueadores de los canales de calcio o los beta bloqueadores. Vamos a dar estos medicamentos. Ok. Ahora, diferencia entre cada uno de estos, aparte de los usos, es cómo se va a ver el potencial de acción. Aquí tenemos el potencial de acción, digamos, normal. Y los tres bloquean la fase 0, que es la despolarización. Entonces, los tres se van a ver, esta fase 0 se va a ver así. Para la 1A disminuye también un poco la amplitud. Y la 1A también tiene efecto de que bloquea los canales de potasio. Entonces aumenta la repolarización. Entonces el potencial de acción está más grande. La duración del potencial de acción es mayor y esto aumenta el periodo refractario efectivo, en donde no se puede generar otro potencial de acción. Aquí el aumento en el QT, que es como se representa en el electrocardiograma el aumento en la repolarización, siempre el aumento en QT puede llevar a torsades. Entonces hay que tener mucho cuidado. El aumento en la duración del potencial de acción es por esta parte, por el aumento en la repolarización, o sea, por el bloqueo de los canales de potasio. Específicamente, como es la fase 3 la que se está prolongando, es la repolarización dada por los canales inward rectifying. La otra es la clase 1B. Esta se va a ver como acortado, por aquí más o menos igual, acortado el potencial de acción. Aquí se acorta la duración del potencial de acción y no hay efecto, no mayormente, del QRS, no se prolonga el QRS, de hecho se acorta un poquito el QRS. Y la clase 1C, la duración del potencial de acción es la misma, generalmente, si acaso se puede prolongar un poquito el QT en el electrocardiograma, pero sería por prolongación del QRS. El QRS es la despolarización de los ventrículos. Pero generalmente no se ve el aumento en el QT. Si vamos a pensar en un medicamento clase 1A, 1B, 1C, que aumente el QT, va a ser la 1A. Estos medicamentos disminuyen la conducción desde la aurícula al ventrículo en el nodo o a través del nodo auriculoventricular, porque en el nodo auriculoventricular aumenta el periodo refractario efectivo, aumenta la duración del potencial de acción, pero tiene poco efecto en el potencial de acción del ventrículo y de las células de Purkinje. Hay un fenómeno que se llama use dependence phenomenon. Esto es, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, hay más bloqueo. O sea, un medicamento antiarrítmico es uno que disminuye la frecuencia cardíaca y se disocia en diástole. Entonces, si el paciente aumenta la frecuencia cardíaca, hay menos tiempo que pasa en diástole y entonces el medicamento no se disocia y entonces pues está el efecto del bloqueo de los canales de sodio. El medicamento que más tiene este fenómeno es la clase 1C. Son los medicamentos que más se tardan en disociarse. Y son los medicamentos que si aquí hacemos una gráfica, aquí ponemos el tiempo y aquí el número de canales. Conforme pase el tiempo, el número de canales bloqueados va a ser la 1C, luego la 1A y al final la 1B. La 1B es la que más rápido se disocia de los canales y es la que menos use dependence fenómeno tiene. Y la 1C es la que más lento se disocia y es la que más use dependence fenómeno tiene. Ok, entonces las diferencias en el QRS, en el electrocardiograma, es que la 1C aumenta el QRS bastante, la 1A lo aumenta ligeramente y la 1B lo acorta. En el intervalo QT, la única que lo prolonga va a ser, generalmente solo va a ser la 1A. Y el PR puede estar aumentado en la clase 1C porque aumenta
el periodo refractario efectivo del nodo auriculoventricular, pero no va a estar aumentado debido a efecto del sistema nervioso autónomo o de los canales de calcio. Está aumentado porque disminuye, porque bloquea los canales de sodio.